I invite you to turn in your Bibles Les invito a abrir sus Biblias. to the book of Hebrews, chapter 11. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, Verse 1 to 6. versículos 1 al 6. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, For la by it- convicción de lo que no se ve. For by it the elders obtained a good report. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so Por- that things which are seen were not made of things which do appear. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. By faith Enoch was translated, that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Today we will continue our study on the subject of salvation. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el tema de salvación. We have been going through a series of the great doctrines Hemos estado llevando una serie de of the las Christian faith. grandes doctrinas de la fe cristiana. Now we are looking at the doctrine of salvation, otherwise called soteriology. Y ahora estamos viendo la doctrina de salvación, o lo que se llama también soteriología. How God saves Cómo Dios salva unworthy sinners. a pecadores, a pecadores que no lo merecen. In the last study, En nuestro último estudio we looked at the role of regeneration in salvation, vimos el rol de la regeneración en la salvación. the absolute necessity of being born again in order to be accepted in God's kingdom. Y la absoluta necesidad de nacer de nuevo para poder ser aceptado en el reino de Dios. Today we'll be looking at the place of faith Y hoy vamos a ver el lugar de la fe in the work of salvation. en la obra de salvación. The place of faith in the work of salvation. El lugar de la fe en la obra de salvación. Let's pray. Vamos a orar. Our Father who art in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, yours is a kingdom, the Tú- power and the glory. tuyo es el reino, el poder y la gloria. For this reason, there is no better place that we could look but to you. Y por esta razón no hay otro
lugar mejor en el que nosotros podamos mirar sino a ti, for all that we need ya que todo lo que necesitamos is in you. está en ti. A place in your kingdom Un lugar en tu reino must be given by you. debe ser dado por ti. Power to overcome evil El poder para poder sobreponernos al mal must come from you, debe venir de ti, so that we might better render to you the fruits of righteousness unto your glory. para que así nosotros podamos rendirte frutos de justicia para tu gloria. We look to you this morning, Te buscamos esta mañana asking that you would fill our lips with your words, pidiendo que tú llenes nuestros labios con tus palabras that you would open our hearts to receive what you have for us, y que abras nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros, so that your kingdom would indeed come to us para que así verdaderamente tu reino venga a nosotros. and move our hearts to a seeking of your glory. Busca nuestros corazones a buscar tu gloria. And so give us hearts that delight to do your will. Y danos corazones que se deleiten en hacer tu voluntad. Let this moment of study Que este momento de estudio work to bring us to this end obre para traernos a este fin through the moving of your Holy Spirit a través del movimiento de tu Santo Espíritu upon our souls. sobre nuestras almas. We pray this in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. The place of faith in salvation. El lugar de la fe en la salvación. The Bible defines the word faith La Biblia define la palabra fe in Hebrews 11 verse 1 as being the substance. En Hebreos 1:11 se define fe como la certeza o la sustancia. Faith is not a notion. Es decir, fe no es una noción, Faith is not imagination. fe no es imaginación, Faith is not a shadow. fe no es una sombra, Faith is not vanity. fe no es vanidad. The Bible says that faith is substance. Pero la Biblia dice que fe es sustancia, It is something real, es algo que es real, tangible tangible in the spirit, en el espíritu, though not in the flesh. a pesar de que no lo es en la carne. We cannot see it. No podemos verlo, We cannot touch it. no podemos tocarlo, Neither can we generate it. tampoco la podemos generar. But it is nonetheless real Sin embargo, fe es real and powerful y poderosa in those who receive it. en aquellos quienes la reciben. It is the substance of Es- things hoped for. Es la certeza o la substancia de lo que se espera. In other words, En otras at palabras, the root of every genuine hope a la raíz de toda esperanza verdadera, genuina, faith is at its foundation. la fe está en su fundamento. The substance of things hoped for, Aquella certeza de las cosas que se esperan, the evidence of things not seen. la evidencia de lo que aún no se ve. Wow. The evidence. La evidencia. Faith is so real, La fe es tan real, is so powerful es tan poderosa, that where it is, que donde está it is sufficient. es suficiente. It is sufficient proof Es verdad suficiente of that which is still yet to be seen. de aquello que aún está por verse. It is the substance Es of things la, hoped for. es la sustancia de lo que se espera, The evidence la evidencia o Of la things convicción not seen.
de lo que no se ve. I'll say it a different way. Y lo voy a decir entonces de otra forma. Faith is the evidence La fe es la evidencia of that which will be brought to view. de aquello que en algún momento será traído a vista. Faith does not wait for something to be brought to view, to be real. La fe no espera que algo aparezca o sea visto para que ella sea real. No, faith affirms La fe afirma that it is real. que es real. While faith is present, Mientras que está presente, it is real, es real. even when it is not yet seen. Aun cuando no se ve todavía. So the real evidence Así que la verdadera evidencia of a work of God de una obra de Dios is founded se basa on the presence of faith. en la presencia de fe. I will explain as we go. Y voy a explicar esto a medida que proseguimos. The evidence La evidencia of a work of God de una obra de Dios is founded se basa on the presence en la presencia of faith. de fe. Don't forget that. No olvide eso. Now, Ahora, in 1 John chapter 3, en Primera de Juan, capítulo we have the 3, affirmation of the apostle speaking of what sin is. tenemos aquí la afirmación del apóstol sobre lo que es el pecado. He defines sin thus in Y él- verse 4. Y él define el pecado de esta forma en el versículo 4. Whosoever committeth sin transgresseth also the law. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, For sin is the transgression of the law. pues el pecado es infracción de la ley. So this is one definition Ahora, esta es una definición of sin. de pecado. It is not the only definition of sin No es la única definición de pecado or the all-encompassing definition of sin. o la única definición que es completa sobre pecado. But it is a true definition of sin. Sin embargo, es una definición verdadera sobre el pecado. I've heard people affirming that the only definition of sin in the Bible is 1 John 3, verse 4. Y yo he escuchado personas que dicen que la única definición de pecado que existe en la Biblia es este texto de 1 de Juan 3:4. I wonder why is it that they're trying to get the Bible to only have one definition of some so serious a matter as sin. Y yo me pregunto por qué ellos solamente quieren ver una sola definición de un asunto tan serio. como es este. When the law tells us that in the mouth of 2 or 3 witnesses a matter is confirmed. Cuando la misma ley nos dice que en el testimonio de 2 o 3 es cuando el asunto se confirma. So if the Bible defines sin, it must give more than one testimony, Así more than que- one affirmation. Si la Biblia define el pecado, debe dar más de un testimonio, más de una afirmación sobre lo que es el pecado. But let's look a little bit more closely at this verse. Pero vamos a ver este versículo de una manera más cuidadosa. Whosoever Todo aquel committeth sin que comete pecado transgresseth. infringe o transgrede. So sin is transgression. Entonces el pecado es transgresión. But notice what the verse says after it mentions transgression. Pero fíjese lo que dice el versículo después que menciona transgresión. It says, he transgresses also. Dice, infringe también la ley. Okay. Transgresses also. Es decir, infringe o transgrede también. What does also imply? ¿A qué implica el uso de también? That there's other, another. Que hay
otro or something else. o hay algo más. So when the apostle affirms that sin is the transgression of the law, Así que cuando el apóstol afirma que el pecado es la transgresión de la ley, he before clarifies that Él- that sin is not only transgression of the law, él primero clarifica que el pecado no es solo la transgresión de la ley, sin is not merely transgression of the law. que el pecado no es meramente la transgresión de la ley, While yes, it is, mientras que sí lo es, but it is not only Pero no es- transgression of the law. pero no es solamente la transgresión de la ley. So if you are defining sin as only the transgression of the law, Así que si usted define el pecado como solamente la transgresión de la ley, you're limiting the reality of that pervasive and malignant power usted está limitando la realidad de ese poder maligno y that's perversivo assailing each one of us. que asedia a cada uno de nosotros. So yes, sin is transgression of the law, Entonces sí, el pecado es la transgresión de but la sin ley, does not only transgress the law. pero el pecado no solamente transgrede la ley. Sin is not only against the law. El pecado no es solamente está en contra de la ley, Sin is against the kingdom. el pecado está en contra del reino. Sin is against the authority that testify the law. El pecado está en contra de la autoridad que colocó la ley. Sin is a God opposing force. El pecado es una fuerza que opone a Dios. So that he that sins Así que aquel que peca sins not merely against a code, no solamente peca en contra de un código, but sins against someone. sino que peca contra alguien. Sins against a person. Peca contra una persona. Sins against a living, feeling being. Peca contra un ser vivo y que siente. And what is this being like? ¿Y cómo es este ser? He is perfect. Él es perfecto. He is good. Él es bueno. He is blameless. Él no tiene ninguna culpa. So that there is no reason Así que no hay razón to sin against him. para pecar contra él. There's no reason, there's no reasonable reason, if I could say it this way. Y si lo pudiera decir de esta forma, no hay una razón razonable. Vamos a There is ponerlo no así. sense, No tiene sentido. no logic No hay lógica in sinning or opposing God, en pecar o en oponerse a Dios. the one who is life to you, Aquel que es vida para usted without whom you cannot breathe or exist. y sin el cual usted ni siquiera puede ni respirar ni existir. Sin El pecado is against him. está en contra de él. It is to have an attitude contrary to him Es tener una and his actitud, place, his legitimate place in your life. es tener una actitud contra él y en contra de su lugar legítimo en su vida. And it is this attitude that leads us to transgress his law. Y es esta actitud lo que nos lleva a transgredir la ley. But sin does not begin with a transgression of law. El pecado no comienza con la transgresión de la ley. Sin begins with hatred of God. El pecado comienza con odio a Dios. Sin begins with a questioning of God. El pecado comienza cuando hay una duda de Dios. Sin begins with an attitude that is unworthy El pecado of God's person. comienza con una actitud hacia la persona de Dios que Él no merece. That's why when we go back to Hebrews chapter 10, Y es por eso chapter que 11,
que cuando nosotros vamos de vuelta a Hebreos capítulo 11, after it defines what faith is. después que se define lo que es la fe, Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. la fe, la Verse 1. certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el versículo 1, It says this in verse 6. nos dice esto luego en el versículo 6. But without faith, it is impossible to please God. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él es y que es galardonador de los que le buscan. It says that without faith, Sin- it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. That means an attitude of unbelief toward God, Quiere decir que una actitud de incredulidad hacia Dios, an attitude of doubt una actitud de duda toward God hacia Dios, is absolutely detestable es, in His sight. es absolutamente detestable delante de sus ojos. It is contemptible. Es algo con lo cual Él lucha. Means that God, just to have that attitude, if you never acted, but you entertained an attitude of doubt, you are in a position to forfeit life and union with God. Quiere decir que aunque usted no actuó algo, sino que usted tuvo una actitud de duda o incredulidad hacia Dios, It means then that you're in a position to provoke death. significa que usted ya está en una posición para provocar muerte, Because you cannot live apart from God. porque usted no puede vivir fuera de Dios. And if you're in a state of being detestable, Y si usted está en una posición de ser detestable, it means that you are going to be vomited out. significa que usted va a ser vomitado. Or you're in danger of being vomited O out usted está en peligro de ser vomitado from the presence and union with the life giver. de la presencia y unión del dador de vida. Faithlessness is detestable before God. Delante de Dios, el no tener fe es detestable. Now, why is it so detestable Ahora, to God? ¿por qué lo es para Dios? It is not so detestable because of what it is in you, No es tanto lo detestable por lo que es en ti, but of what the testimony that faithlessness testifies from you of Him. pero lo que es detestable es el testimonio de una persona sin fe, ese testimonio que da sobre Dios. It's what you are saying Eso es lo que usted está diciendo about the blameless one. sobre aquel que es sin culpa. When you entertain an attitude of faithlessness Cuando toward Him, usted entretiene una actitud de falta de fe hacia Dios, you are lying. usted está You mintiendo. are giving false testimony. Usted está dando testimonio falso. But you're not saying with your mouth. Ahora, usted no lo está diciendo con su boca. It's not because it's not detestable merely because you said it with your lips, No es algo detestable porque usted lo confiese con su boca or that you said it with your actions. o porque usted lo dijo con sus acciones, No, it's most detestable because it has taken root in your heart. sino que es más detestable porque esta actitud se ha enraizado en su corazón. Your own heart Su propio corazón speaks volumes against the Most High habla miles de palabras en contra del Altísimo and rises up within your soul saying, He cannot be trusted. y se levanta
confesando, el Dios no es confiable. Now, what's so wicked about that? Ahora, ¿qué impío es esto? The wickedness of it La impiedad de esto is not merely in the testimony. no está solo en el testimonio. The wickedness of it is in the person you are testifying against. La impiedad reside en qué persona usted está testificando en contra. Because God is absolutely trustworthy. Porque Dios es absolutamente confiable. It is the essence of his person, his character is truth. Y la esencia de su persona, su carácter, es verdad. He is faithful. Él es fiel. He is true. Él es verdad. He is immutable. He does not change. Él es inmutable. Él So, no cambia. if this is true of God, Así que si esto es verdad sobre Dios, to doubt him el dudar en Dios is the most heinous thing that a creature can do. es lo más odioso y detestable que una criatura puede hacer. It is to deny Es negar reality. la realidad. And what is going to be the fruit of this reality? ¿Y cuál va a ser el fruto de esa realidad? What's going to be the fruit of this condition of doubt? ¿Cuál va a ser el fruto de esta condición de duda? It will mean then that the creature will be tempted to abandon a position of dependence Esto on him significa que la criatura va a abandonar una posición de dependencia en Dios, because if he cannot be trusted, why then should I depend upon him? porque si yo no puedo confiar en Él, entonces ¿por qué tengo que depender de Él? Why then should I wait for him? Why then should I look to him? ¿Por qué tengo que esperar en Él? ¿Para qué tengo que buscar a Dios? The root of sin La raíz del pecado is the abandonment of that which God is worthy. es el abandono de aquello por lo cual Dios es digno, Our absolute trust and nuestra confidence. absoluta confianza. That is why the apostle affirms in Hebrews chapter 6, Y es por without faith, in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith it is impossible Y por eso el to please apóstol God. afirma en el versículo 6 de Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. I labor a little bit more on this Y aquí voy a trabajar un poco más en esto, because perhaps an illustration might help us. porque quizás una ilustración nos ayude. If you were a person that liked telling lies, Si usted es una persona a la cual le gusta mentir, or you like to make pranks, o es una persona a la cual le gusta echar broma, you like to go around and fool people, a usted le gusta ir y fastidiar a las personas, and your favorite day is Tom Fool Day, y or el, All Fool's Day. In Jamaica we call it Tom Fool Day. y el día favorito del año que usted tiene es el Día de los Inocentes. En algunos países se le conoce como el Día de los Inocentes. Because somebody invented a day to tell all liars that you are free, you will not have guilt if you go around and fool everybody and tell lies. Porque, bueno, a alguien se le ocurrió la idea de poner un día en el cual todos los mentirosos tienen la libertad de ir y salir y engañar a todo el mundo y hacer broma con todo el mundo. So your favorite day is Tom Fool Day because you're a big liar. Ahora, como usted es mentiroso, el día favorito del año para usted es el Día de los Inocentes. But everybody knows that it's not only on Tom Fool Day or All Fool's Day that they need to be careful of what you say. Pero ya las personas saben que no es solamente ellos tienen que estar con cuidado hacia su persona el Día de los Inocentes. Because at any moment you can trick them. Porque en cualquier momento ustedes pueden echar una broma. Well, something happened one day. Ahora, algo ocurre un día. You realize that's not the way, that's not a good way to live. Y usted se da cuenta, no, esto no es lo And correcto. you go before God in repentance. Y usted va a Dios en You repent arrepentimiento of all the lying. y se arrepiente de todas las And you mentiras. pledge that you're going to speak the truth. Y usted dice, usted promete que va a hablar la verdad. Well, they didn't see what happened in your heart. Bueno, ellos no vieron lo que ocurrió en su corazón.
They don't know that you are now aligned to the truth. Ellos no saben que usted se está alineando con la verdad. And one day something happens. Y un día pasa algo, And you see something is about happening, you start warning everybody. o usted ve que algo va a pasar y usted empieza a dar advertencia, But guess what? pero ¿saben qué? Nobody believes you. Nadie te cree. How would you feel? ¿Cómo te sentirías? You try telling them, so you try to convince them. You shout, you do all kinds of things, but no one will believe you. Y usted trata de convencerlos, usted grita, se alarma, pero nadie le cree. How would you feel? ¿Cómo se sentiría? Wouldn't you be offended? ¿Será que se sentiría Wouldn't you ofendido? be hurt? ¿Será que se sentiría Wouldn't you dolido? try to justify yourself ¿No trataría de and say, justificarse a no, sí but I'm mismo? telling you the truth. No, pero yo le estoy diciendo la There's a verdad. danger. Hay peligro. They would just laugh. ¿Sabe qué? El resto se reiría. Wouldn't you be offended? ¿Esto no le ofendería a usted? Wouldn't you be hurt? ¿No le dolería? Why would you be hurt? Ahora, ¿por qué se sentiría dolido? Because you told the truth. Porque usted está diciendo la And verdad they didn't believe you. y no te creyeron. And everybody says, well, there's a reason they don't believe you. It's because you told so many lies before. Y hay gente que le dirá, bueno, hay una razón para que no le crean porque usted ha dicho mucha mentira antes. Now, God Ahora, Dios does not lie. no miente. The Bible says actually that it is impossible for God to lie. De hecho, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. And you don't believe him? ¿Y usted no le cree? And you think it is a little thing? ¿Y usted cree que esto es algo, una pequeña cosa? You think it is a little thing to mistrust the truthful one? ¿Usted cree que es algo pequeño el desconfiar de alguien que es totalmente confiable? It is the most offensive thing Es la cosa más ofensiva against the perfect one. en contra del perfecto, In him there is no blame. porque en él no hay culpa, There is no imperfection in no him hay imperfección en that you él should question him. para que usted lo cuestione. Well, Bueno, I'll take you to another definition ahora yo los voy a llevar a otra definición of sin. de pecado. Romans chapter 14. Romanos capítulo 14. Romans chapter 14 Romanos and 14 verse 23. y versículo 23. I'll read the last part for effect. The last part of the verse. Y voy a leer la última parte del versículo. It says, for whatsoever is not of faith is sin. Todo lo que no proviene de fe es pecado. So how did sin come into the world? Entonces, ¿cómo viene el pecado al mundo? How did Lucifer fall? ¿Cómo cayó Lucifer? How did Eve fall? ¿Cómo cayó Eva? How did Adam fall? ¿Cómo cayó Adán? They abandoned confidence in God. Ellos abandonaron su confianza en Dios. How did the unfallen angels, the angels that are there with God, how did they retain their estate? ¿Cómo aquellos ángeles que no cayeron, que mantuvieron su estado delante de Dios, How did they remain where they are? cómo ellos permanecieron donde están ahora? By abiding in confidence Al seguir en confianza in God. en Dios. All that fell Todos los que cayeron, fell away from their confidence in the righteousness of God. cayeron porque abandonaron su confianza en la justicia de Dios. All that remained true Y todos los que permanecieron verdaderos remained in full confidence that God is true. permanecieron en total confianza que Dios es verdadero. Now, what is the fruit of this attitude Ahora, ¿cuál es el fruto de esta actitud? of faithlessness? De no tener fe. What does it do to the soul? ¿Qué es lo que esto hace en el alma? It causes
it results in a state of mind Esto resulta en un estado mental that is out of sync with reality. que está fuera de sintonía con la realidad. Faithlessness is madness. La falta de fe es locura. Faithlessness is insanity. La falta de fe es locura. So all the fallen Así que todo lo que ha caído are insane. están mentalmente, no están sanos. All the fallen belong in a mental asylum, Todos los que han caído pertenecen a un asilo mental. starting with Lucifer, starting with Satan. Comenzando con Lucifer, comenzando con Satanás. We are mentally ill, Estamos enfermos. and where faith is not in its perfect state, Y cuando la fe no está en su condición perfecta, we are battling with mental disease. estamos batallando con una enfermedad We are mental. psychologically unwell. No estamos bien psicológicamente. Every demon Cada demonio is mad, está loco. and every follower of the devil is mad. Y cada seguidor del diablo también. All that abandons confidence in God Todos quienes abandonan confianza en is Dios in a state of insanity. están en un estado que no es sano. So, Entonces, the work of God la obra de Dios to save man para salvar al hombre is a work to restore our minds. es una obra para restaurar nuestras It mentes. must begin with the restoration of the mind. Debe comenzar con la restauración de la mente. We are told in the scriptures, be not conformed to this age, Y en la Biblia se nos dice que no debemos estar a estar conformes al siglo, a este tiempo, but be ye transformed by the renewing of your mind. sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. So salvation is a work to renew the mind, Así que la salvación es una obra que renueva la mente to restore the heart. para restaurar el corazón. So how must this work begin? Ahora, ¿cómo comienza o cómo debe comenzar esta obra? How will God go about in the renewing of the mind? ¿Cómo Dios se embarca en la renovación de la mente? He has to start where the problem started. Él tiene que empezar donde comenzó el problema. Sin started El pecado comenzó with doubting God. con duda en Dios. So the restoration of the mind, Así que la restauración de la the mente restoration of the heart y la restauración del corazón must begin where the problem is. debe comenzar donde está el problema. Our attitude Nuestra actitud toward the righteous, trustworthy God hacia un Dios que es justo y confiable. must be fixed. Eso debe arreglarse. Romans chapter 8, Romanos 8, verse 5 versículo 5, tells us what is the fruit of this evil attitude. nos dice cuál es el fruto de esta actitud tan terrible, tan maligna. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. When it says the things of the Spirit, what is it speaking of? Y cuando habla de las cosas del Espíritu, ¿de qué habla? Speaking of the things of God, Habla de las cosas de Dios. speaking of God Himself. Habla de Dios mismo. Jesus told the woman at the well in John chapter 4, Jesús le verse dijo 23, a la mujer en el pozo, en el capítulo 4 de Juan, versículo 23, God is Spirit, que Dios es Espíritu. and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Y aquellos quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. So if doubt Así que si hay toward duda, God is not the true attitude,
doesn't match his excellence, Así que si la duda en Dios es algo que no es compatible con la excelencia de Dios, whoever entertains doubt toward God quien quiera que entretiene duda hacia Dios is not in the Spirit, no está en el Espíritu and abideth not in the truth. y no está en la verdad. For to be carnally minded is death, Por- but to be spiritually minded is life and peace. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So why is it that the carnal mind takes pleasure in transgressing God's law? Entonces, ¿por qué el hombre carnal toma placer en transgredir la ley? Because that mind is at enmity with God. Porque esa mente está en enemistad con Dios. It's not at enmity so much with the law. No es una enemistad hacia la ley. Its true enmity is with God. Su verdadera enemistad es con Dios. And therefore, because it is at enmity with God, Y por tanto, como está en enemistad con Dios, it will show its rebellion by disobeying and transgressing the law. va a mostrar su rebelión en la desobediencia, en la transgresión. So the problem of sin must be addressed at the heart. Así que el problema del pecado debe ser manejado en el corazón. Our attitude toward God Himself Es nuestra actitud hacia Dios mismo must be changed. que debe cambiar. No. Ahora, So if without faith it's impossible to please God, si sin fe es imposible agradar a Dios and if whatsoever is not of faith is sin, y todo lo que no es de fe es pecado, so if we can have faith, así que si nosotros podemos tener fe, we can overcome, podemos vencer, as the scripture says. tal como lo dice la Escritura. This is the means by which we overcome the world, Este es el medio por el cual vencemos al mundo, even our faith. aún nuestra fe. So what is this faith? Entonces, ¿qué es esta fe? What is this faith? Because ¿Qué es esta fe? if we don't define it correctly, we can get in some big trouble. Porque si no lo definimos correctamente, podemos más bien entrar en un problema. For example, in James chapter 2, verse 19, it speaks of believing. Por ejemplo, en Santiago 2:19 habla sobre creer. It says here, Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oh. So it's not enough just to believe? Así que no es solo necesario creer. So it's not just enough to believe that God is, No es solamente necesario el hecho de creer que Dios es, to o que believe that existe, God is real. de creer que Dios es real. Satan believes that. Satanás también cree eso. And he knows that that means that there's going to come a judgment. Y él sabe que un día va a venir un juicio. And that's why he trembles. Y es por eso que él tiembla. But he does not have saving faith. Pero él no tiene una fe que salva. He does not have the faith to believe that God's declarations are trustworthy. Él no tiene la fe para creer que las declaraciones de Dios son confiables. And that's why he fell out with God, Y es por eso que él cayó. because he doubted God's faithfulness and God's justice Porque él dudó la justicia y la confiabilidad de Dios. in declaring that his son is worthy of worship, Al declarar que su hijo es digno de adoración. in declaring that he is their creator. Al declarar que él es su creador. He rejected that
testimony Él of the Father. rechazó ese testimonio de Dios. And it is interesting Y es interesante that this same testimony of the Father que este mismo testimonio del Padre that he gave way back, ages back, to the angels, que dio en siglos atrás a los ángeles and that hung their eternal security, upon which hung their eternal security, y sobre lo cual estaba pendido su seguridad eterna, is the same testimony of the Father es el mismo testimonio que el about his Padre Son, da sobre su Hijo, upon which hangs the security or the damnation of the human race. sobre el cual pende la seguridad o la condenación de la raza humana. Saving faith Una fe que salva must accept God's testimony about himself debe aceptar el testimonio que da Dios sobre sí mismo and about the one that he has sent. y sobre aquel a quien ha enviado. In John En Juan chapter 3, Juan, chapter 2, Juan capítulo 2, verse 23, 25, versículo 23, we read here, "Now when he was in Jerusalem," speaking of Jesus, "at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did." estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. So many believed in Jesus. Así que muchos creyeron en Jesús. That's a good thing. Eso es algo bueno. But look what it says. "But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men." Pero mire lo que continúa diciendo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. "And needed not that any should testify of men, for he knew what was in man." Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. So the people around him in Jerusalem made a profession of faith. Así que aquellas personas que estaban alrededor de Jesús en They Jerusalén, believed. They said they believed in Jesus. ellos confesaban que creían en Jesús. But Jesus rejected their profession. Pero Jesús rechazó su profesión de fe. Why? ¿Por qué? It was not saving faith. Porque no era una fe salvífica. So what is saving faith? Entonces, ¿qué es una fe que salva? Saving faith is faith Es una fe that affirms que afirma and truly receives y verdaderamente recibe the one whom the Father sent to save us a aquel que fue enviado por Dios para salvarnos from sin. del pecado. From sin. Del pecado. They affirmed that Jesus was a Savior, Ellos afirmaron que Jesús era Salvador, that perhaps He was the one that God had sent to save them from the Romans, que quizás era el que Dios había enviado para salvarlos de los or romanos, to save them from their poverty, o salvarlos de su pobreza, or to save them from their national oppression, o salvarlos de su opresión nacional, or save them from their diseases. o salvarlos de su enfermedad. But all such faith, Pero todas estas cosas, if it toda is esta not fe, moved si no está movida with the all-encompassing reality por la verdad, la realidad completa, that we are lost que estamos perdidos because of our attitude toward God, por nuestra actitud hacia Dios, all of that believing that Jesus can save us from all these other things. toda esa creencia que Jesús puede salvarnos de todas estas otras cosas, If it's divorced from the reality that we need to be saved from our questioning of God, esto todo está divorciado de la realidad que debemos ser salvos de nuestra duda, de nuestro cuestionamiento en Dios. our faith is but an insult to Nuestra deity. fe de esa forma sería solamente un insulto hacia Dios. Because we have not yet come to realize Porque todavía no hemos llegado a entender that the greatest problem we have que el problema más grande que tenemos is the lies we tell es las mentiras que decimos ourselves y que nos decimos a nosotros in our mismos hearts en nuestros corazones about Him. sobre Él. And this was one
was the reason Jesus didn't trust them. Y esa fue la razón por la cual Jesús no confiaba en Jesus didn't ellos. respect their faith. Jesús no respetaba su fe. And among the group that had this type of faith was a man called Nicodemus. Y entre el grupo de aquellos que tenía este tipo de fe había un hombre llamado Nicodemo. If you read on in your Bible, you will see he came to Jesus by night. Y usted ve que Nicodemo llegó a Jesús en la noche. And Jesus said to him, unless you are born again, you cannot see the kingdom. Y Jesús le dijo, a menos que nazca de nuevo, no vas a ver el reino. Because unless we are born again, Porque a menos que nosotros somos nacidos de nuevo, we remain blind. permanecemos ciegos, We remain intoxicated. permanecemos intoxicados, We remain insane. permanecemos en la locura. We cannot see, we cannot perceive No podemos ver, no podemos percibir reality la realidad as far as God is concerned. en cuanto a lo que Dios concierne. So we must be born again. Así que debemos nacer de nuevo. And the first sign of being born again Y la primera señal de nacer de nuevo is the restoration of our attitude toward God. es la restauración de una actitud correcta a Dios. The restoration of an attitude, of the attitude of trust, of confidence in God. Es una restauración de una actitud de confianza en Dios. An awakening of the conscience Un despertamiento de la conciencia to the reality that God is trustworthy, that God is true, that God is just. a la realidad que Dios es confiable, que Dios es justo y que Dios es verdadero. Jesus said it this way. Y Jesús lo dijo de esta In forma. John chapter 6, when the men crossed over the lake to come to hoping that they would get some more food, En Juan 6, cuando los hombres cruzaron el lago, pensando de que iban a recibir más pan, más because the comida, day before Jesus had done a great miracle and fed Porque el día 5,000 anterior- of them. Jesús había hecho un gran milagro y había alimentado a miles. Jesus said Jesús dijo, to them, Jesús les verse dijo 26, John 6, en el versículo 26 de Juan 6. verily I say unto you, you seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat the loaves and were filled. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. The question is, are you seeking God? La pregunta es, ¿estás buscando a Dios? And if you say yes, why are you seeking Him? Y usted dice, sí, ¿para qué lo buscas? Are you seeking Him for Him? ¿Lo estás buscando a Él por ser Dios? Or are you seeking Him for something else? ¿O lo estás buscando por algo diferente? What is the priority in your seeking of Him? ¿Cuál es tu prioridad en buscar a Dios? Are you seeking Him because of the problem that you have? ¿Estás buscando a Dios porque tienes un problema? Oh, He's going to help me out of my financial situation. Él me va a ayudar en mi situación He's going to financiera. help me restore my health. Él va a ayudar a que yo me sane, a restaurar mi salud. He's going to help me save my marriage. Él va a salvar mi matrimonio. Are you seeking God for something? Es- Or are you seeking God? ¿Estás tú buscando a Dios para recibir algo o estás buscando a Dios? That's what they were doing. Eso era lo que estos hombres estaban haciendo. They did not seek Jesus. Ellos no estaban buscando a Jesús. They wanted what Jesus could give them. Ellos querían lo que Jesús podía darles. They didn't value Himself, Ellos no valoraban a Jesús only for what they could get out of Him. solo por lo que podían obtener de Él. How is your attitude toward God? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? Do you seek Him for Him? ¿Lo buscas? Is it your ¿Por Él? delight to be one with Him? Es tu deleite ser uno con Él. And if in your oneness with Him you suffered the loss of all things, would you be happy? Y si en tu unión con Él perdieras todo, with aún God. serías feliz. Alone? ¿Solo con Dios? He said to them, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give you, for him hath God the Father sealed. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios el Padre. He is the bread of life. Él es el pan de vida. He's not just your provider of bread for today and tomorrow. He is your bread. Él no es solamente el proveedor de tu pan hoy o el proveedor de tu pan mañana. Él es el pan. Your bread represents Him. Tu pan lo representa a Él. Food, hunger, thirst represents our need of God. Y el hambre, nuestra sed, representa nuestra necesidad de Dios. Then He said unto them, Entonces then they said unto Him, le dijeron, what shall we do that we might work the works of God? ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesus answered and said unto them, Respondió Jesús y les dijo, this is the work of God, esta es la obra de Dios, that ye believe. que creáis. What is the work of God? ¿Cuál es la obra de Dios? That ye believe Que creáis on Him en el que Él whom He hath sent. ha enviado. The work of God in the soul of fallen man La obra de Dios en el alma de hombres caídos must begin debe comenzar with a restoration con una restauración on the point of greatest need. en el punto de mayor necesidad. Our greatest offense to God Nuestra ofensa más grande a Dios is unbelief. es incredulidad. And if we are to be saved, Y si hemos de ser salvos, we must be saved from our unbelief. debemos ser salvos de nuestra incredulidad. If we are born again, Y si nacimos de nuevo, God has done a work in us Dios ha hecho una obra en nosotros to begin to restore our faith, para comenzar a restaurar nuestra to fe, begin to restore our confidence in Him. para comenzar a restaurar nuestra confianza en Él. And the end of that work Y el fin de esa is in our obra sanctification. es nuestra santificación. What is this? ¿Y qué es esto? Revelation Apocalipsis chapter 14, verse 12. 14, versículo 12. Here is the patience of the saints. He aquí la paciencia de los santos. Here are they that keep the commandments of God Aquellos quienes guardan el testimonio de Dios and have the faith y tienen la fe of Jesus. de Cristo. Was there doubt in Jesus? ¿Había fe, había duda en Cristo? Did Jesus for a moment question ¿Será que Jesús en algún momento cuestionó the integrity, la integridad, the truthfulness, la verdadez, the faithfulness la veracidad, la fidelidad of His Father? de su Padre? Did Jesus for a moment ¿Será que Jesús por algún momento entertain doubt entretuvo duda of God's righteousness, de la justicia de Dios, of God's trustworthiness? de la confiabilidad de Dios? Did He? ¿Será que lo hizo? Not for a moment. Ni por un momento. Sanctification La is a santificación work of God in our soul es la obra de Dios en nuestras almas to bring us back to perfect faith. para traernos de vuelta a la fe perfecta. That perfected faith Y esa fe perfeccionada will bring us to a place of full submission to His will, nos llevará a un lugar de sumisión completa so a that su we will keep voluntad, His commandments para que así guardemos los and mandamientos wait for Him y esperemos en Él as His faithful children, como hijos fieles, even in trial, aún en dificultades, even when it seems that He has abandoned us. aún cuando pareciese que Él nos ha Because our abandonado. faith is perfected, Porque nuestra fe es we know perfeccionada. He is true. Sabemos que Él es We know verdadero. He is trustworthy. Sabemos que Él es digno We de know He is confianza. faithful. Sabemos que Él es fiel. And we wait. Y esperamos. Here is the patience of the saints. He aquí la paciencia de los santos. Has God begun a work in you? ¿Ha comenzado Dios una obra en ti? Do you trust God? ¿Confías en Dios? Can you trust your salvation to Him? ¿Puedes tú confiar en tu salvación a Él? Can you trust your soul to Him? ¿Puedes confiarle tu alma a Él? Can you trust your future to Him?
puedes confiarle tu futuro a Él. Without faith, Sin fe it is impossible to es please God. imposible agradar a Dios. I'll stop here today. Vamos a parar aquí hoy, But there are some other elements that we must bring out pero hay otros elementos so that you can see this, especially in the context of your salvation. que tenemos que traer a la luz en el contexto de la So salvación. when we come back, we're going to look at part 2 Así que vamos a tener una segunda parte of the place of faith del lugar de la fe in en salvation. salvación. Veo como un gran gentío se dirige hacia el abismo. Es que el mal no bifurca el camino que a Cristo va. Tal Moisés quisiera ser guiador de fuerte mano y mostrar que la cruz allá en lo alto puede aún salvar. Oye mi voz, quiero gritar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El camino de la vida vas dejando atrás. Cambia tu ser, cambia tu andar. Ya no más el camino de la vida, solo a Cristo va. Dos caminos tiene el hombre, dos caminos para recorrer. Uno lleva hacia Dios, mas el otro aleja de su amor, de su grande amor. No sigas más errando, busca el sendero del amor y verás que aunque el mal te quiera zozobrar, no te vencerá. Oye mi voz, quiero gritar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El camino de la vida vas dejando atrás. Cambia tu ser, cambia tu andar. Ya no más el camino de la vida, solo a Cristo va. El camino de la vida, solo a Cristo va.
much, Brother Freddie. The way to life eternal is Jesus Christ. El camino a la vida eterna es Jesucristo. He is the way. Él es el camino. Brothers and sisters, friends, Hermanos, amigos, have you entertained doubt has entretenido la duda in your heart toward God? en tu corazón hacia Dios. Do you today come to realize how offensive this is to Him? Y hoy has entendido cuán ofensivo es esto hacia Dios. And today, Y hoy do you want to say to Him, Lord, have mercy on me. quieres decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Give me repentance. Dame arrepentimiento. Give me a clean heart, a new heart Dame un nuevo corazón, dame un corazón limpio to trust you, para confiar en ti, to serve you. para servirte. Is there anybody here today who ¿Será wants to que say alguien quiere decir sí, Señor? to your Creator? Let's kneel together. Vamos a arrodillarnos juntos. Father, indeed, Padre, verdaderamente we have sinned against you. hemos pecado contra ti. We have offended you deeply. Te hemos ofendido profundamente. You, the true one, Tú, el the verdadero, God of truth, el Dios de la in whom verdad, there is no lie. en el cual no hay mentira. We have treated you as a liar Te hemos tratado como que si fueses mentiroso in our unbelief. en nuestra incredulidad. Have mercy on us. Ten misericordia de nosotros. Touch us, dear Lord. Tócanos, Señor, Restore in us true faith, y restaure en nosotros una fe verdadera, true confidence in you and your word, una verdadera confianza en ti, en tu palabra. that we would not question your declarations, but we would take them seriously. Que no dude tus declaraciones, sino que las tomen seriamente. Do this work in us, Haz esta obra en nosotros so that we might be counted among the blessed. para que estemos contados entre los Your word bienaventurados. tells us, to this man will I look, Y tu palabra dice, a este hombre buscaré, even to him that is of a humble and a contrite heart, aún aquel que es de un corazón humilde y contrito, who trembles at my word. que tiembla a mi palabra. O God, Oh Dios, do this work in haz us esta obra en nosotros and finish it y termínala until we stand in the full stature of the measure of the man in Christ Jesus. hasta que podamos estar en la estatura completa del hombre Cristo Jesús. Perfect faith. En una fe perfecta You will bring us back to perfect union y para que nos traigas a una unión perfecta with yourself. contigo. Do this, we ask you, and we thank you in Jesus' name. Haz esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.